Muy, pero muy buenos días para todos, bendiciones en el Señor, qué alegría volvernos a reunir, aunque no nos podamos ver, aunque no podamos estar físicamente en contacto visual y bueno, también allí reunidos en nuestra congregación. Aquí estamos a través de Facebook Live para nuestro servicio en vivo, este servicio dominical al Señor nuestro Dios Todopoderoso. Nos da alegría saber que usted está conectado con nosotros. Por eso su saludo nos bendice. También sus peticiones de oración. El saber que usted se congrega, que está escuchando la palabra del Señor nuestro Dios. Y bueno, que adoramos juntos en el Espíritu al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así es de que nos alegra esperando que ustedes estén bien. Un saludo muy cordial para todos. Y aquí estamos para iniciar nuestro servicio hoy para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos, familias amadas, esperando que hayan amanecido todos bien, que estén fortalecidos en el Señor. Y bueno, vamos a empezar nuestro servicio dominical. Y para esto les invito a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 136. Salmos 136, y vamos a estar desde el versículo 1 en adelante. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace cosas, hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Versículo 7, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y versículo 9, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y todos podemos decir un fuerte amén. Este salmo es un salmo que nos lleva a recordar, a darle la alabanza a nuestro Dios por su misericordia eterna. Debemos ser agradecidos. Y decimos que leímos hasta el versículo 9, pero si usted más luego puede leerlo hasta el versículo 26. Nos dice 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Entonces el Señor nos está afirmando en este día que la misericordia de Él está para con cada uno de nosotros. Y desde el versículo 1 al 9, por los versículos que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que el Señor aquí se está destacando, se destaca el poder creador de Dios. Hasta el versículo 9 nos habla de su poder, cómo creó todo. Pero en el versículo 10 en adelante ya nos dice que destaca el poder para salvarnos, para rescatarnos, pero también para amarnos, y por eso es su misericordia para con nosotros. Necesitamos levantar los ojos y decirle gracias al Señor por su infinita misericordia. Tal vez estemos pasando por alguna situación difícil, alguna calamidad, pero dejemos de mirar al suelo y miremos al cielo, porque para siempre es su misericordia. Decimos amén. Señor, hoy queremos agradecerte, Padre, por esta palabra con la que tú hoy nos ayudas a empezar este servicio, Señor. Hoy queremos ofrecerte gratitud, Padre Santo, por toda tu bendita misericordia, Señor, porque en todo tiempo, Señor, Padre, desde que empezamos el día hasta que nos acostamos, vemos tu misericordia para con cada uno de nosotros.
Precioso Espíritu Santo, hoy te pedimos que sigas, Señor, renovando nuestras fuerzas, que sigas fortaleciéndonos, que sigas levantando a aquellas personas que están, Señor, tal vez cansadas, atribuladas, agobiadas. Espíritu de Dios, sopla en cada uno de nuestros corazones. Entra, Señor, en cada una de nuestras vidas y ayúdanos para que podamos seguir creyendo en tu palabra, en tus promesas. Señor, gracias, Padre, porque es confortable ver cómo tu misericordia, Señor, nos acompaña de día y de noche. Así también, Señor, presentamos este servicio pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que toma el control de todo. Padre, hoy queremos pasar a alabarte, Padre, a bendecirte y a decirte, Señor, que solo tú eres digno de nuestra adoración, que solo tú eres digno de todo, Señor, nuestro, Señor, alabanza. Recíbela, Padre de la gloria. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado libertad, no para que estemos allí postrados, Señor, ante el problema, sino nos has dado libertad para estar levantados, mirando y fijando los ojos en ti, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. No tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, y solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más y nada que me apasione más, y solo tu presencia y solo tu mirada me hacen suspirar.
eres, Señor. Solo ante ti nos inclinamos, solo ante ti nos rendimos. No hay nadie tan grande, tan maravilloso como tú. Solo tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Vamos, levanta tu voz una vez más y dile: me inclino ante ti. Perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Rey que perdona y multitud de errores. Me inclino ante ti. Solo tú, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. y decimos digno una vez más. Eternamente digno, Impresionante, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. vamos, dilo, digno eres tú, Señor. Digno eternamente, Digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Y solo ante ti yo me inclino. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Vamos, levanta tu voz y dilo con nosotros. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos, dile una vez más. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las
Tenemos libertad, Señor, por tu sangre derramada en la cruz. Vamos, dilo. Hay libertad y en la casa hay libertad y al danzar y hay libertad y en la casa, sí, Señor, y hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, dilo. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, libres soy. Libres somos en el Señor para danzar, para darle la gloria a Dios, para darle toda la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Confiamos en el Señor que pronto estaremos en la casa de Él para adorarlo, exaltarlo, alabarlo, bendecirlo. Pero mientras tanto tenemos que ser edificados en la palabra del Señor nuestro Dios, en la enseñanza, en la doctrina, como dice la Biblia, de los apóstoles y profetas, y en la sana doctrina que el Señor nos da a través de su bendita palabra. Por eso para nosotros es un gusto poder estar conectados con ustedes, velar por la salvación, por el alma, por esa vida espiritual de cada uno de nosotros, que el Señor nos continúe bendiciendo. Así es de que bienvenidos todos esta mañana, en especial aquellas personas que hoy se conectan por primera vez con nosotros. Dios les bendiga, déjenos saber que usted está conectado por primera vez con nosotros y bueno, es una bendición poderles tener. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra del Señor nuestro Dios, vamos a prestar atención, oído, a lo que el Señor tiene para nuestras vidas, para nosotros. Y quiero que vaya conmigo al primer libro del profeta Samuel. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y vamos a leer allí este texto, de lo cual el Señor nos habla y nos dice acerca de la obediencia, de su mayor agrado, que es que nosotros prestemos atención y le obedezcamos. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo, a través de una pregunta, ¿se complace el Señor nuestro Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra.
honramos hoy tu palabra, bendecimos hoy tu palabra. Queremos prestar atención a tu palabra, Señor, en este día. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables. Señor, despierta nuestro espíritu, nuestro entendimiento, y que hoy, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas, al ser edificados en tu palabra, al oírla, al prestarle atención y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. El título de la enseñanza para el día de hoy es empecemos o comencemos a obedecer hoy. Empecemos la obediencia al Señor hoy. Es llegar a tomar una decisión, de decir, Señor, voy a obedecer. Vamos, Señor, a prestarle atención, a ponerle práctica a lo que el Señor nos habla y nos bendice, porque esto trae recompensa, la obediencia a la palabra del Señor nuestro Dios. Que el Santo Espíritu del Señor nos ayude hoy a entender esta palabra. Muy bien, quiero comenzar diciendo que como padres, o en los hogares más bien, por decirlo así, algo que se inculca mucho a los hijos es la obediencia. Decimos que y consideramos en los hogares y como padres que la obediencia es un aspecto, un valor supremamente importante, un aspecto importante. Cuando nosotros estudiamos por 2 años con mi esposa en un seminario de parejas para matrimonios y estábamos viendo las diferentes edades de los niños, nuestro maestro, el pastor, el instructor decía, familias, matrimonios, al niño que no se le enseña a obedecer en la casa, la vida le enseñará el valor de la obediencia. Se lo enseñarán en el colegio, se lo enseñará en el mundo, la policía, los problemas, las dificultades, pero será de una forma dolorosa. En cambio, en casa podemos enseñarle a nuestros hijos el valor de la obediencia. Y ya los que tenemos cierta edad y fuimos educados por nuestros padres en la obediencia, hoy tenemos que agradecerle al Señor nuestro Dios por ese papá y por esa mamá que nos enseñó a obedecer. El valor y el aspecto de la obediencia. Los hogares que no cuidan esto, que no le dan importancia al valor de la obediencia, entonces estos padres van a cosechar muy malos resultados, dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque no se inculca este valor de la obediencia. Muy bien, el texto que acabamos de leer, donde el profeta Samuel le dice a Saúl, el rey de Israel, a quien Dios le había dado una orden para ir a destruir los enemigos de Dios, un pueblo, una nación, llevar castigo a los amalecitas, usted lo puede leer en su casa, y este no obedeció, no atendió al Señor nuestro Dios, no atendió a las palabras. Entonces Dios envía al profeta Samuel y le hace una pregunta. ¿Le agrada a Dios
más los holocaustos, los sacrificios, como en que se obedezca a las palabras del Señor nuestro Dios, se atiendan? Y Él mismo responde de parte de Dios. Él nos da la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, o sea, el poner en práctica lo que se escucha, mejor que la grosura de los carneros. Muy bien, hoy quiero enfatizar o enfocarme en este propósito. ¿Cuál es la manera como la palabra del Señor nos enseña a obedecer hoy? De una forma sencilla, de una forma que la podamos entender. Yo vengo a traer y a enseñar la palabra del Señor nuestro Dios. Así es de que usted abra su oído, su entendimiento, su espíritu, porque la obediencia al Señor trae recompensas, trae bendiciones para nuestra vida. Así es de que de una manera muy práctica, muy sencilla, hermano, vamos a ver cómo la bendita palabra del Señor nos enseña a obedecer y podemos empezar hoy a hacerlo y eso nos traerá mucha bendición. Vaya conmigo a la primera carta en el Nuevo Testamento, casi al finalizar la Biblia. Vas a Apocalipsis y se viene hacia atrás unos libros y encontrarás la primera epístola de Juan. Y vamos a ir al capítulo 3, versículo 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y este es su mandamiento. Está hablando el apóstol Juan del mandamiento de Dios, un mandato del Señor nuestro Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Muy bien, aquí encontramos la primera forma, la primera manera en que usted y yo podemos obedecer, comenzar a obedecer al Señor nuestro Dios. Y es acudiendo mediante la fe a nuestro Señor Jesucristo. Acudiendo mediante la fe a Él, allegándonos a Él, yendo, acercándonos al Señor Jesucristo por medio de la fe. Ese es el mandamiento. El Señor dice en su palabra, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. La palabra creer significa confiar, significa que nosotros debemos confiar en el Señor nuestro Dios. Y Juan le está escribiendo a la iglesia, personas que ya habían creído en el Señor Jesucristo. Pero dice, usted que ha creído en el Señor Jesucristo, comienza a poder obedecer al Señor nuestro Dios cuando entonces nos acercamos confiadamente, acudimos al Señor con certeza, con confianza, con fe, mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí, mediante esa fe en el Señor Jesucristo, podemos acudir al Señor nuestro Dios. Acudimos a Él y Él entonces nos oye, nos escucha, nos bendice. Ahora, por supuesto que este confiar en el Señor nuestro Dios tiene que ver o incluye, hermano, un llamado o llamados que el Señor Jesús nos hace. El Señor Jesús es el que nos hace a que nos acerquemos a Él confiadamente, que acudamos a Él. Usted y yo empezamos a obedecer al Señor cuando acudimos con toda confianza
al Señor nuestro Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Veamos algunos llamados que Jesús nos hace. Va conmigo, por favor. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Y aquí vamos a encontrar un primer llamado del Señor Jesús. Versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mire lo que dice la palabra del Señor nuestro Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Miremos esta invitación del Señor, este llamado a que acudamos a Él, y no hay acepción de personas. Dice todos. Ahí está incluido su nombre y mi nombre, su vida y mi vida. Ahí estamos incluidos en esta invitación, en este llamado. Vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, todos aquellos que llevan cargas pesadas, todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, todos aquellos que están sufriendo, dice el Señor, vengan a mí. Y entonces dice el Señor, yo os haré descansar. A todos aquellos que se encuentran agobiados, se encuentran llevando cargas pesadas. Yo no sé si usted es esa persona en el día de hoy que está escuchando esta palabra y no es una casualidad. Y usted dice, Señor, yo tengo cargas pesadas, estoy llevando una carga muy, pero muy pesada quizás en su hogar, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con la economía, con la salud. Yo no sé cuál es la carga tan pesada que usted está llevando. Y está agobiado y se encuentra angustiado, agobiado, acongojado, hasta enfermo de esta situación. El Señor dice, venga a mí todos, la invitación es para todos los que se encuentren así. Aquella persona que se encuentre así, venga a mí y yo le haré descansar. Alabado sea el nombre del Señor nuestro Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, encontramos en el versículo 37 otro llamado del Señor Jesús. El Señor Jesús nos hace otro llamado. Dice así, Evangelio de Juan 7, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice el Señor así. En el último y gran día de la fiesta, una fiesta judía, una fiesta religiosa, Jesús, el Hijo de Dios, se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué maravilloso este llamado que el Señor Jesús nos hace. Y uno se hace una pregunta. Los judíos atravesaban las tierras, el mundo, lo que era conocido como el mundo, para ir a esta fiesta religiosa tan importantísima. Una fiesta que duraba 7 días, hermano. Y Jesús se para en el último y gran día de la fiesta y dice, si alguno exclama a gran voz y dice, escuche bien, si alguno, qué invitación para todos, si alguno me necesita, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y uno se hace esta pregunta. Luego, después de 7 días de fiestas religiosas, de estar orando en el templo, adorando, alabando allí, hermano, ¿no sería suficiente?
¿Por qué Jesús se para en el último día el último y gran día de la fiesta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿Sabe por qué? Porque jamás la religión, la tradición podrá satisfacer lo que Él nos puede dar. Nadie en este mundo nos puede saciar. Nada en este mundo nos puede llenar. Tu esposo no es el que llena tu vida. Tu esposa no es el que llena tu vida. Tus hijos no es el que llena tu vida. El dinero no llena tu vida. Los negocios no llenan tu vida. Tu carrera no llena tu vida. El único que puede llenar nuestra vida se llama el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Es el único que puede satisfacer nuestra vida. Este es el llamado que Jesús nos hace a nosotros. Venga a mí. No dice venga a una religión, no venga a una tradición. No, no. Recuerdo, permítame contarle parte de mi testimonio. Una partecita. Cuando mi vida cayó en un lodo cenagoso, en una crisis de angustia existencial, con unos anhelos y deseos profundos de morirme, parece que de lo que vivía y lo que sostenía mi vida se había derrumbado. Porque donde usted pone su confianza en esta tierra, en este mundo, tarde o temprano le falla, se derrumba y usted queda en el piso, queda en la lona. Y recuerdo, hermano, que en ese abismo tan profundo que me encontraba, mi esposa me dijo, mi amor, prácticamente desde que nosotros nos casamos, nunca más volvimos a la iglesia. Fuimos a la ceremonia, hermano, a ese matrimonio tan hermoso, tan de todo y lindo, hermano, para conformar nuestro matrimonio. Y por supuesto luego a la luna de miel. Y nos olvidamos, hermano. Y ya llevábamos alrededor de 8 o 9 años casados. Y mi esposa me dice, no hemos vuelto a acercarnos. Y no conocíamos, hermano, otro camino para llegar a Dios. No conocíamos el camino. Creíamos que el camino era ir a la iglesia. Y nos fuimos a la iglesia tradicional. Por 2 domingos fuimos. Y en esos 2 domingos yo salí peor. Salí pero peor. Igual o más necesitado. ¿Sabe? Hasta que Dios nos reveló el camino para llegar al Padre. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y escuchamos de estas invitaciones. Venga a mí. Venga todo aquel que lleva cargas tan pesadas. Venga aquel que tiene sed. Venga, beba aquel que está agobiado. Y es el único que ha podido y siempre podrá satisfacer el alma del ser humano. ¿Sabe, mi querido hermano? La Biblia es tan hermosa. Y Jesús y el Padre aman tanto al ser humano. El Padre dio a su Hijo y Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario. Que es interesante cuando usted lee la Biblia, que hasta finalizando el último capítulo de la Biblia y prácticamente los últimos versículos de la Biblia ofrecen esta invitación al ser humano. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Quizás usted está como yo. Usted va a la iglesia, usted canta, usted adora, pero está igual de agobiado, trabajado y cargado. Usted y yo empezamos a obedecer a Dios
Cuando vamos a Él, acudimos a Él por medio de la fe de nuestro Salvador Jesucristo, en esa confianza. Apocalipsis 22, 17 dice así. Y el Espíritu y la esposa dicen, el Espíritu y la iglesia, los salvos, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué invitación más hermosa del Señor nuestro Dios. A beber, acercarnos a Él confiadamente. Yo no sé por qué está usted pasando, pero el reto, el desafío en esta mañana es que nos acerquemos confiadamente, creyendo a Dios por medio de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Lamentablemente, lastimosamente, escúcheme, muchos no aceptan esta invitación. No aceptan la invitación a acercarse al Señor Jesús. ¿Sabe? El mismo Señor Jesús contó una parábola en el Evangelio de Mateo capítulo 22. La parábola de la fiesta de bodas. Y dice así esta parábola. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, ilustraciones, cosas reales, cosas entendibles, para que podamos comprender lo espiritual, el reino de Dios. Respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decí a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a sus labranzas, a sus negocios, y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Escúcheme, hermano, qué parábola más sencilla de entender. Así son las enseñanzas de Jesús. A veces nosotros las hacemos complicadas, pero son sencillísimas, hermano. ¿Qué haría usted si hoy el presidente Duque o el nuevo presidente elegido de los Estados Unidos lo invitara a una boda? Lo invitara a una cena. ¿No iría? ¿Cuánto más si la invitación viene de parte de Dios? De parte del Rey de Reyes. Pero la gente prefiere seguir su camino. Prefiere, hermanos, seguir en su angustia. Prefiere seguir en sus dolores. Prefiere seguir, hermano, que acudir al Señor Jesucristo con confianza, hermano, y acercarnos al Señor nuestro Dios. Y no le obedecemos a Dios. Por eso, para empezar a obedecer a Dios, este es el primer paso de obediencia que una persona puede dar. Y es tomar la decisión de acercarse a Dios, de creer en esta palabra y decirle, Señor, usted me invita, yo voy. Yo estoy aquí, Señor, yo acudo a ti por medio de la fe de mi Salvador, de nuestro Señor Jesucristo.
¿Por qué será tan difícil, hermano, aceptar la invitación del Señor nuestro Dios? Mire, todo, la Biblia muestra esto, que todo, excepto el corazón humano, le obedece a Dios. Todo le obedece a Dios, menos el corazón humano. ¿Por qué será tan difícil obedecer al Señor nuestro Dios? Todo le obedece. Mire, la creación le obedece. Las estrellas, el sol, la luna. Mi esposa leía en el Salmo cómo Dios en su infinito amor creó todas estas cosas y le obedecen. El mar le obedece a Dios. Los animalitos le obedecen a Dios. ¿Se acuerdan la pesca milagrosa? Jesús llamó los pescados y todos cayeron en las redes, aunque los iban a echar a la paila, pero le obedecieron al Señor. La higuera le obedece a Dios. Le dijo el Señor, no dé más fruto, y no dio más fruto. Todo le obedece al Señor nuestro Dios. La tumba le obedeció a Dios. Suelta a mi hijo, resucita a mi hijo. La tumba no se hizo para mi hijo y el Señor resucitó. Pero yo me pregunto, ¿por qué a nosotros, el ser humano, nos cuesta tanto la obediencia a Dios? Este mensaje es para hoy tomar una decisión y comenzar a obedecer al Señor nuestro Dios. ¿Por qué nos costará tanto, hermano? ¿Por qué nos cuesta tanto la obediencia? ¿Por qué no tomar una determinación, una decisión y decir, Señor, hoy te voy a obedecer? La segunda manera que la palabra de Dios nos enseña que hoy podemos comenzar a obedecer a Dios es confesando a Jesucristo delante de los hombres. Así de sencillo, hermano. Confesando a nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres. Mire, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32. Mateo 10, 32. Dice la palabra del Señor así. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así es que se comienza a obedecer al Señor nuestro Dios. Confesando al Señor Jesucristo delante de los hombres. ¿Sabe? En mente el Señor cuando nos salvó, no era solamente darnos el cielo y llevarnos al cielo y darnos la vida eterna. No, no, no. El propósito cuando el Señor nos escogió, claro, fue salvarnos y otorgarnos esa vida eterna. Pero además de eso, es darnos, ungirnos con el Espíritu Santo para ser sus testigos. Sus testigos. ¿Recuerdan cuando Jesús murió, resucitó? Y por 40 días estuvo con los discípulos y los llevó a un monte para él ser llevado al cielo y los discípulos quedaban allí. Y Jesús les dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Usted conoce este versículo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué le estaba diciendo a sus discípulos?
Así como ustedes esperan identificarse conmigo en el cielo, estar allí en el cielo conmigo, así como ustedes un día esperan que yo venga y los tome y los lleve a las moradas celestiales, los saque de estas moradas terrenales y los lleve a las moradas celestiales de mi Padre y estar conmigo allí en el cielo. Así como ustedes se quieren identificar conmigo en la salvación y en la vida eterna, primero se tienen que identificar conmigo aquí en la tierra. Ustedes se tendrán que identificar conmigo aquí en la tierra. ¿Y cómo nos identificamos? Siendo mis seguidores, siendo mis testigos, confesándome delante de los hombres. Confesándome. Así se empieza a obedecer al Señor nuestro Dios. Mire, yo le estoy enseñando la manera como Dios a mí me enseñó a obedecer, hermano. Así a través de la palabra. Número 1, acudiendo a Dios cuando estaba atribulado, agobiado, cargado, confiando en el Señor que Él me iba a librar, me iba a ayudar y aún todavía lo sigo haciendo, creyendo que Dios nos librará de todos los males y los peligros. De cualquier situación, acudiendo al Señor nuestro Dios. Número 2, confesándolo delante de los hombres, no avergonzándonos de Él, hermano. Algunos cristianos quieren ser como Nicodemo, ir a Jesús de noche, o como José de Arimatea. ¿Se acuerda aquel que reclamó el cuerpo de Jesús y lo llevó allí a la tumba con Nicodemo? Eran cristianos secretos. Y así algunos, hermano, quieren participar del reino de Dios, hermano. Quieren estar en las bodas del Cordero. Quieren estar allí, hermano, alabando al Señor. Y creen en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Pero no confiesan al Señor Jesucristo. No son testimonio, no testifican de Él aquí en la tierra. No dan testimonio. Se avergüenzan del Señor nuestro Dios. Y Jesús dijo: así como ustedes me confiesan en la tierra, yo los voy a confesar delante de mi Padre. Yo allá daré su nombre, así como ustedes lo hacen delante de los hombres en la tierra. Pero así como ustedes no me confiesan, yo también los negaré delante de mi Padre. ¿Sabe? Quizás usted nunca lo ha expresado públicamente en el templo. No lo ha expresado allí públicamente. Se avergüenza de expresarlo, de adorarlo, de alabarlo, de dar su testimonio. Nunca, dirá el Señor entonces, fue bautizado. Nunca se bautizó. Nunca dio ese paso. Nunca le ha hablado a nadie de la conversión suya. Nunca se avergüenza usted del Señor Jesucristo. Simplemente hizo un cambio de religión, pero se avergüenza. Y usted que se avergüenza, el Señor también se avergonzará de ti en el reino de los cielos. Jesús le dijo a los discípulos: ¿quieren participar de mi salvación? Ahora tendrán que identificarse conmigo en la tierra y ser testigos. Y ellos habían visto la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sabe? Hoy no hay nada oculto en la tierra. Si alguien hace algo aquí en esta tierra, quiere que los demás lo sepan. Quiere que los demás lo sepan. Ahora sí, con más veras con las redes sociales. Cualquiera hace algo y lo publica porque quiere que los demás lo sepan. Las selfies. Estoy en tal lugar, estoy en tal parte, está aquí. Y no está malo, hermano. Dijo mi hijo, las redes son públicas y uno puede colocar lo que quiera. Y es verdad. Pero lo queremos publicar todo, que todo el mundo sepa lo que hacemos, hermano.
Y nos sentimos orgullosos de eso. Que alguien lo sepa. Hermano, escúcheme. ¿Por qué no hacer que los demás sepan de Jesús, de nuestro amor a Él? De nuestro testimonio para Él. ¿Por qué no se avergonzamos de Él? ¿Quiere usted comenzar a obedecer? ¿Quiere ser verdaderamente usted obediente? Acudamos al Señor Jesucristo por medio de la fe. Pero segundo, confesémoslo ante los hombres. Y en tercer lugar, la tercera manera que usted y yo podemos comenzar a obedecer es ajustando nuestras vidas a las enseñanzas y ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ajustar nuestras vidas, sí Señor, a lo que Él nos enseña. Si agrada a Dios más en los sacrificios, en las ofrendas, en los holocaustos, en que usted atienda mis palabras, se acomode a las enseñanzas y al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es que comenzamos nosotros a obedecer al Señor nuestro Dios. Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46 dice así. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice así. Pregunta el Señor y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué? Pregunta el Señor nuestro Dios. ¿Cómo te dignas a llamarme Señor, Señor, y no ajustas tu vida a lo que yo te enseño, a mi ejemplo? ¿Por qué dices que eres mi hijo, mi discípulo, y no ajustas tu vida a mi enseñanza y a lo que yo le digo? Ahora, recuerde esto y tenga mucho cuidado. No somos salvos por obras, ni por guardar la ley. No somos salvos por las obras, hermano. No. Somos salvos por fe, por la gracia. Hay que tener cuidado con eso. Pero escuche bien, una vez somos salvos y nuestra vida está sometida a Dios bajo la gracia, no bajo la ley, debe ser conformada a la imagen y a la semejanza de Cristo. Cuando yo me someto, cuando yo estoy bajo esa gracia de Dios y le someto mi vida y le entrego mi vida a Dios, entonces, hermano, mi vida es conformada, hecha semejante a Cristo. Permítame explicárselo de la siguiente manera. Muchos han recibido a Jesús. Si yo lo pudiera ver desde aquí, le diría: levante su mano aquel que ha recibido su vida a Jesús. Hágalo allá, aunque yo no lo pueda ver. ¿Cuántos han recibido a Jesús? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos han creído en Él? Pero le pregunto y le hago la siguiente pregunta: ¿cuántos verdaderamente han sometido su vida a Él? ¿Cuántos han sometido a Él? Todavía hay algunos que piensan que son salvos guardando la ley. Y no somos salvos por eso. Somos salvos por la fe. Y una vez soy salvo por la fe, someto mi vida, la someto al Señor nuestro Dios. Me pongo bajo su gobierno.
su dominio. Pregunto, ¿cuántos han recibido el Espíritu Santo? Algunos levantarán las manos y dirán, yo recibí el Espíritu Santo, me acuerdo cuando vino sobre mí. Hablé en lenguas, otros no hablaron en lenguas, pero lo recibió. El Espíritu Santo lo inundó, porque el Espíritu Santo es el regalo para los creyentes. El mundo no lo puede conocer, no lo puede recibir, porque su estado o su condición espiritual no es apto. Pero una vez la persona se convierte al Señor y cree, entonces está listo para recibir el Espíritu Santo. Y yo sé que usted ha recibido el Espíritu Santo. Algunos han recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? ¿A cuántos el Espíritu Santo los ha bautizado? Pero le pregunto una cosa. ¿Cuántos han sometido su vida al Espíritu Santo? Una cosa es recibir el Espíritu Santo. Otra cosa es someter su vida al Espíritu Santo de Dios. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Una cosa es recibir. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? Pero ¿cuántos han sometido su vida a Dios? Y a seguir su ejemplo, sus enseñanzas, hermano. Entonces, una vida sometida al Señor nuestro Dios va siendo transformada, conformada a la imagen y semejanza de Cristo. Y Cristo es el máximo ejemplo de obediencia. Es el supremo ejemplo de obediencia. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos 10, 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Cristo es el mayor ejemplo de obediencia a nuestro Dios y Padre. Hacer conforme el Señor ha mandado, con una vida sometida al Espíritu Santo. Jesús recibió el Espíritu. Jesús hombre, 100% hombre, 100% Dios. La Biblia dice que pero se sometió a él, que fue llevado hasta el desierto para ser tentado. Fue sometido. Él se sometió al Espíritu Santo. Mayor ejemplo de obediencia. Pregunto, ¿le gustaría a usted obedecer a Cristo y a su palabra? ¿Está usted con su vida sometida a Cristo y a su palabra? Contésteme estas preguntas. ¿Busca usted primero el reino de Dios y su justicia? ¿Está en primer lugar el reino de Dios para usted? ¿Lo busca usted? Porque una vida sometida a Cristo y a su palabra busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Acumula usted tesoros más en el cielo que en la tierra? ¿Tiene usted una vida sometida a Cristo? ¿Piensa más en las cosas de arriba que en las de abajo? ¿Tiene usted una vida sometida a Cristo y a su ejemplo? ¿Sigue usted a Jesús? ¿Es usted discípulo de Jesús? No le estoy preguntando si usted viene a la iglesia, si usted diezma, si usted ofrenda, si usted nació en un hogar cristiano. No le pregunto eso. ¿Es usted un seguidor de Cristo Jesús? ¿Se ha separado usted del mundo y tiene una vida consagrada a Jesús? Estas preguntas nos dicen las respuestas a ellas. Si usted y yo tenemos una vida sometida a Cristo y a su palabra.
Porque esa es la tercera manera en que yo obedezco a Dios. Cuando yo me someto a Cristo, tomo su enseñanza y su ejemplo y ajusto mi vida, no a mis propios deseos, no a mis propios anhelos, sino a los deseos y anhelos del Señor nuestro Dios. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 11, vaya conmigo. Libro de Hechos, capítulo 11. Versículo 26. Los versículos anteriores, para no leerlos todos, nos habla acerca de la iglesia de Antioquía. No de Antioquia, sino de Antioquía. Cómo llegó allí el avivamiento, cómo fue Esteban, cómo estuvo allí predicando, luego cómo trajeron a Bernabé, luego cómo Bernabé trajo a Saulo y a Pablo. A Saulo que ahora es Pablo. Versículo 26 dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, está hablando de Bernabé y de Saulo, y enseñaron a mucha gente. Pregunto, ¿qué enseñaba Saulo de Tarso, Pablo? ¿Y qué enseñaba Bernabé? ¿La ley o las enseñanzas de Cristo? Las enseñanzas de Cristo, porque a Pablo lo había salvado era Cristo, no la ley. Y él enseñaba, era a Cristo, no la ley. Porque la ley no le salvó. Él dice, yo no soy deudor a la ley, yo soy deudor a Cristo. Cristo me salvó, no la religión, no la ley, no las obras. Y él enseña a Cristo. Y se congregaban allí todo un año con la iglesia, dice, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se les llamó cristianos por primera vez. Habían creído en el Señor Jesucristo. Habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero habían ajustado su vida a las enseñanzas de Cristo y al ejemplo de Jesús. Concluyo y termino con esto, mis queridos hermanos. Estamos terminando para cerrar ya en este tiempo y orar al Señor nuestro Dios. Le pregunto, ¿ha entendido usted la palabra? ¿Alguien puede decir amén a eso? Entendí, Señor. Porque hay un contraste muy grande entre la obediencia y la desobediencia. Hay un contraste, mejor dicho, como decimos nosotros popularmente, una diferencia entre el cielo y la tierra. Entre el negro y el blanco. Así hay un contraste muy notado, muy marcado entre la obediencia y la desobediencia. Y eso se ve. Y también hay recompensas por ello. Mire, Saúl, el rey, a quien Samuel le dijo y le hizo aquella pregunta por haber desobedecido, desde que comenzó su reinado, fue desobediencia tras desobediencia. Y vemos su final. Trágico para él y para su familia. Pero por otro lado tenemos el ejemplo de un apóstol llamado Saulo de Tarso, Pablo. Desde que se convirtió al Señor, fue obediente a Cristo, a sus enseñanzas. Y sus resultados fueron tremendos. No fue obediente a la ley, a Cristo, a sus enseñanzas, la seguía. Las enseñanzas de Jesús. Y los resultados fueron tremendos. Tremendos.
Le pregunto, ¿qué hará usted? ¿Qué hará usted a partir de hoy? Permítame terminar con esta historia en la Biblia. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. ¿Qué hará usted hoy? ¿Qué va a hacer a partir de hoy? Este tema se llama empecemos a obedecer hoy. Lucas 17, 11. Mientras usted se ubica en la Biblia para orar y terminar, ¿qué empezará a hacer usted hoy? Hoy podemos comenzar a obedecer a Dios, acudiendo a Él confiadamente por medio de Cristo Jesús. Llevar nuestras cargas. 2, confesándolo ante los hombres. Y 3, ajustando nuestra vida a sus enseñanzas y ejemplos. ¿Qué hará usted hoy? ¿Qué hará después usted? Hoy, ahorita terminamos este servicio, se apaga el Facebook, el en vivo. ¿Qué hará usted hoy? ¿Cuál es tu decisión? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano extranjero. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe qué nos enseña en la práctica para concluir este mensaje, esta historia? Que 10 necesitados leprosos le gritaron al Señor nuestro Dios que lo sanara, que tuviera misericordia, y Él lo sanó. Pero 9 siguieron su camino y uno solo se volvió al Señor nuestro Dios. Regresó a Él. Y el Señor pregunta: ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué hará usted, mi querido hermano, querida hermana? ¿Cuántos dirá el Señor hoy? ¿Cuántos escucharon la palabra de Dios hoy? ¿Y cuántos la pusieron en práctica? ¿Cuántos se volvieron a mí, se postraron hacia mí, glorificaron al Señor nuestro Dios y comenzaron a obedecer? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos serán de los primeros últimos y de los últimos primeros. ¿Cuántos hoy escuchan la palabra del Señor? ¿Qué hará usted? ¿Seguiremos nuestro camino como lo hicieron estos leprosos? 9 leprosos siguieron su camino. Ay, me hablaron de oración, me hablaron de obediencia, pero sigo mi propio camino. ¿O podemos empezar a obedecer hoy al Señor nuestro Dios?
Padre, hoy te damos muchas gracias por tu palabra. Y quiero invitar a aquella persona que se encuentra por primera vez conectada con nosotros o va a llegar este audio. Usted que está llevando cargas pesadas, agobiado, agobiada, triste. Usted que ya es de la iglesia y va y tiene un ritual y tiene una religiosidad, pero tiene unas cargas pesadas y estás agobiado o agobiada. Acuda a Él, acuda a Dios por medio de la fe, confíe en el Señor Jesucristo. Usted hoy puede comenzar a obedecer al Señor. Si usted hoy me escucha por primera vez, le voy a pedir que haga esta oración conmigo en este día, con nosotros. Diga conmigo, querido Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, me acerco a ti, reconociendo que soy un pecador y una pecadora, y me arrepiento de todas mis maldades. Perdóname, Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa y hoy abro las puertas de mi corazón para recibir a Jesús. Sálvame y ayúdame. Ayúdame. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres de allí jamás. Padre, te damos gracias por estas personas. Ahora levanten sus manos conmigo al cielo en esta hora. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos hoy. Gracias por bendecirnos, por ministrarnos. Permítanos, Señor, hoy reflexionar y poder, Señor, poner en práctica esta palabra. Acudir a ti, Señor. Aquí hay personas cargadas, trabajadas, agobiadas, angustiadas. En el nombre de Jesús, venga delante del Señor, póstrese, humíllese delante del Señor, levante sus manos y dígale: Dios, ayúdame, yo vengo, sana mi corazón, sana mi alma, sana mi mente, sana mi cuerpo, dame fuerza, Señor, ayúdame en medio de este problema, en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted está recibiendo hoy un milagro, pero no vaya a hacerlo de los 10 leprosos, no siga su propio camino y no siga adelante. Vuelva hacia Dios de todo corazón. Glorifíquelo, alábelo, confiéselo delante de los hombres. Y dígale: Señor, aquí estoy yo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, oramos por milagros, Señor, para que aquella mujer que está enferma sea sana, sea libre de ese azote en el nombre de Jesús. Por las llagas hemos sido curados. Las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Acuda allí aquel que está agobiado, cargado en el nombre de Jesús de Nazaret, desesperado, angustiado, angustiada en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Venga tu paz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias por esta mañana. Aquel que necesita, Señor, soltar esa carga y viene delante de ti, Padre, obra poderosamente en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos ayuda para poder, Señor, Padre, hacerla. Convéncenos, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos que te sigas glorificando, que te sigas moviendo. Señor, allí en ese hogar, allí en esa casa, allí en ese matrimonio. Señor, en la vida de ese hombre, de esa mujer que necesitan un milagro tuyo. Padre, ahora, Señor, te bendecimos y pedimos que la presencia tuya siga, Señor, estando con nosotros, que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestros corazones. Y, Señor, dejamos este día, este resto de día en tus manos, creyendo y declarando, Señor, que tú nos das un día en victoria, que tú nos das un día en bendición. Les invito para que vayamos ahora seguido a ver la escuela de niños, por favor. Sus hijos, acompáñenos en la enseñanza que tenemos para el día de hoy y les invitamos para el día martes seguir con nuestro estudio a las 7 de la noche, por favor. Gracias. Bendecida tarde para todos y un abrazo a la distancia.